saben que son... Muy bien. La dinámica son 15 minutos para hacer el pitch y 10 minutos de preguntas y respuestas. Vamos a estar llevando el tiempo. Tuvimos algunos problemas con el Ministerio de Cultura, con el tema de la conectividad, y por eso fue que se alargó un poco más. Entonces, bueno, les pedimos disculpas porque tuvieron que esperar un poco. Bueno, en este momento voy a proceder a presentarles a su jurado. Voy a presentar cuál es su plan de incidencia y ustedes se presentan ustedes y empiezan de una vez a hacer el pitch. Les digo cuando empiece el tiempo. Entonces, bueno, bienvenidos sean todos a nuestro tercer día de defensa de planes de incidencia pública. En este momento le toca el turno al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas ha venido desempeñando un plan de incidencia pública denominado Estrategia de Manifestación de Pabellones para atender la COVID-19 y demás epidemias a través del Ministerio de Obras Públicas en los hospitales de todos los estados del país para el segundo semestre del año 2021, como bien leen en su lámina. Nuestro jurado del día de hoy será Alfredo Grafe, que lo tenemos por acá, es un aliado y amigo de la casa, y José Miguel Rodríguez, director general de Más Ciudadanos. Ellos serán los encargados de ser jurado el día de hoy para ustedes. Sin más que agregar, Silvia, el espacio es de ustedes. Su tiempo empieza a correr desde ahorita. Bueno, buenísimo. Bueno, buenos días a todos, gracias por conectarse. Yo formo parte del Ministerio de Obras Públicas, mi nombre es Silvia Solórzano y voy a presentar el proyecto junto a Madeleine Andrade y a Patricia Muñoz. Tengo un jurado bastante profesional, entonces tengo ahora un poco más de miedo. Bueno, nuestro plan de incidencia pública se titula Estrategia de Masificación de Pabellones para atender la COVID-19 y demás epidemias a través de nuestro ministerio en todos los estados del país para el segundo semestre del año 2021. Déjenme bajar acá. Ok, vamos a iniciar con un poco de contexto. Venezuela se encuentra en una emergencia humanitaria compleja, producto especialmente de una crisis política, social y económica que vivimos al menos desde el año 2014. Esta emergencia humanitaria compleja se ha reflejado en una crisis y en la intensificación de la crisis del sistema de salud en Venezuela. Un sistema de salud que actualmente no cuenta ni con infraestructura, ni con medios, ni con herramientas para atender ningún tipo de enfermedades, accidentes y demás vicisitudes que se viven día a día en un país con completa normalidad. A esto lamentablemente se le suma la aparición de la pandemia por COVID-19 en el mes de marzo del 2020, pandemia que según cifras oficiales, las cuales, bueno, al menos desde este ministerio nos cuesta reconocer por la opacidad del gobierno en cuanto a las cifras, de 275.000 venezolanos que han sufrido la enfermedad de COVID-19 y lamentablemente de un poco más de 3.000 personas que han fallecido producto de esta enfermedad. La enfermedad se ha presentado en Venezuela de manera permanente y se han presentado al menos 2 olas de las que se tenga información. Una primera entre el mes de agosto y el mes de septiembre del 2020 y una segunda que inició a mediados de febrero del 2021 y que se ha mantenido en una meseta diaria de al menos 1.000 contagios y al menos 20 muertes diarias producto de la pandemia. Esto ha ocasionado aún más el colapso del sistema de salud en Venezuela porque añadido a las otras enfermedades y afecciones que se atienden en hospitales, enfermedades crónicas, etcétera, se suma el tema de la pandemia por COVID-19 que implica también hospitalización y utilización de equipos médicos tanto en espacios públicos como privados. Para último punto, y sumarle a todo este escenario bastante negativo, surge la proliferación de nuevo de enfermedades endémicas que ya estaban erradicadas dentro de nuestro país, como lo son la malaria, como lo es la fiebre amarilla, como lo es el paludismo, la difteria, entre otras, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades. Todo esto genera como tal el colapso del sistema público, el colapso de la infraestructura, donde la infraestructura se hace inoperativa, se hace ineficiente, se hace incapaz para atender la demanda hospitalaria en Venezuela. Ante esto surge nuestra propuesta de la masificación de pabellones desde el Ministerio de Obras Públicas para atender un poco la afección a la salud pública que surge en Venezuela, a la que además se le añade que el 7,21% de la tasa de letalidad
personal médico corresponde a la tasa más alta de personal médico fallecido por COVID-19 de todo el continente americano. Incluso triplica las tasas normales. Y en la incapacidad de la infraestructura hospitalaria actual de enfrentar la pandemia del coronavirus. Venezuela, cuando inició la pandemia del coronavirus, contaba solamente con 33 respiradores artificiales. 33 respiradores artificiales pueden estar en una ciudad pequeña de los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Contaba solamente con 33 para todo el país. ¿Cuál es el planteamiento del problema principalmente? Uno, el colapso del sistema de salud, producto primero de la crisis humanitaria compleja que vivimos al menos desde el año 2014, pero que ha empeorado desde la llegada de la pandemia en marzo del 2020. Dos, la necesidad urgente de dar una respuesta inmediata pero efectiva al creciente número de casos de infectados por coronavirus, que además se espera que Venezuela enfrente una tercera ola de coronavirus para entre los meses de agosto y septiembre de este año. Si bien ha iniciado un plan de vacunación que no ha tenido fechas, ha sido bastante desorganizado, que incluso, bueno, ha pasado etapas en donde, bueno, se inyecta la primera dosis y la segunda dosis toca no dentro de 21 días como es reglamentariamente médico, sino dentro de 3 meses porque abarcaron todas las primeras dosis, y donde no se estima que se haga una inmunización de rebaño para el año 2020. Plantear una solución viable, una solución rápida, pero una solución de calidad que permita a las personas infectadas de coronavirus, a sus familiares, personas que necesiten atención hospitalaria inmediata, poder acudir a un sitio donde se les brinde atención de calidad y donde puedan de alguna manera pasar su enfermedad. Además de esto, es una solución que es a largo plazo porque implica luego la utilización de los pabellones como método para atender enfermedades endémicas y otras afecciones que estaban erradicadas en nuestro país, especialmente en zonas fuera de las grandes ciudades del país. Aquí como último pudimos que, bueno, que es una solución también de apoyo por parte del gobierno a quienes no cuentan con los recursos, que es el 90% de la ciudadanía en Venezuela, porque lamentablemente esta enfermedad, de todas las enfermedades en el país en general, pero esta enfermedad es una enfermedad de muy alto costo, donde un tratamiento puede oscilar los $1.000 y donde si no se tiene un seguro médico, en verdad la enfermedad se hace impagable y prácticamente es una sentencia de muerte. Entonces, bueno, los pabellones, como plan de incidencia pública desde el Ministerio de Obras Públicas, quieren venir a plantear es una solución de calidad, efectiva y que se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Ok, para entender el análisis de poder o el mapa de poder, lo primero que debemos enfocar es cuál es nuestro blanco. Nuestro blanco es la masificación de pabellones para atender la COVID-19 a través de los módulos semipermanentes. Evidentemente, pues los organizadores somos nosotros del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ejecutivo Nacional. Nuestros aliados serían principalmente la ciudadanía porque serán digamos, los principales beneficiados. El Ministerio de Salud porque, bueno, gracias a la atención profesional que ellos van a brindar, es que este proyecto va a tomar sentido. Y bueno, el Ministerio de Ambiente porque estamos hablando de un proyecto que será ambientalmente sostenible. Bueno, los indecisos en este caso sería el Poder Legislativo y las empresas de insumos que de alguna manera servirían como colaboradores. Y los opositores al proyecto serían comisiones del Poder Legislativo y gobernaciones en contrarias o gobernaciones de oposición. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo general es construir una estrategia que atienda a la crisis de casos de COVID-19 y demás pandemias a través de la construcción de pabellones de atención médica especializada en cada estado del país, atendiendo como los casos prioritarios aquellos provenientes o enfocándonos en los casos provenientes de zonas foráneas o rurales. Siguiente, por favor. Los objetivos específicos los enumeraríamos de la siguiente manera. Primero, definir la capacidad hospitalaria actual a nivel de atención COVID-19 y epidemias en Venezuela. Luego, diseñar estrategias estratégicas y espacialmente la posible ubicación de los 24 pabellones iniciales de atención hospitalaria y establecer un plan de supervisión y seguimiento de los recursos invertidos en ambos pabellones que permita visualizar la posibilidad de expandirlos a nivel nacional. Recordemos que el plan piloto será desarrollado en 2 localidades focales
de Venezuela, que serían Caracas y en el estado Zulia, por ser aquellos donde el nivel de contagio es mayor. No tendría sentido que nosotros desarrollemos el plan piloto en un estado como el estado Trujillo, donde la población es menor que en el estado Zulia. Siguiente, por favor. Ok, para entender nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tenemos la siguiente matriz. Las principales fortalezas es que contamos con el apoyo del gobierno nacional y el apoyo de la ciudadanía como los principales beneficiados. Para nuestras debilidades, número uno, el rechazo de parte de la ciudadanía que no esté inmersa en el plan piloto, es decir, de todos aquellos estados en los que no será desarrollado inicialmente el proyecto. Número dos, desinformación en cuanto al uso adecuado de los pabellones, porque puede que pase que los habitantes de la zona se acerquen hasta estos módulos semipermanentes con el fin de obtener alguna consulta o algún tipo de atención médica que no sea en el área de COVID, y bueno, eso puede generar repercusiones a la larga. Y número tres, ataque por parte de los opositores al proyecto. Nuestras oportunidades principalmente serían la reducción en el colapso de la infraestructura hospitalaria, que es inicialmente lo que estamos buscando. Ciudadanía receptiva a la propuesta y aprovechamiento del proyecto para atender otras enfermedades, como lo mencionaba anteriormente Silvia. La vida útil de estos contenedores o de estos módulos semipermanentes se va a extender porque una vez que esté controlada la pandemia, vamos a aprovechar estos espacios para tratar enfermedades que no han sido erradicadas, por ejemplo, el paludismo o la malaria. Y en las amenazas tenemos principalmente la utilización de los pabellones para objetivos no establecidos, como lo mencioné anteriormente. Puede que no haya la correcta educación en cuanto al uso de estos pabellones, que es únicamente para pacientes con síntomas o positivos para el COVID-19. Y falta de organización de tiempo, recursos en la instalación de los pabellones. ¿Por qué? Porque se estima que el proyecto se empiece a aplicar para el segundo semestre del presente año. Entonces, bueno, ya el segundo semestre está corriendo y por eso decimos que puede haber una falta de organización en cuanto al tiempo. Siguiente, por favor, y le doy el pase a mi compañera Patricia. Hola. Bueno, en cuanto a la selección de la propuesta, para resolver el problema mencionado, proponemos la implementación de contenedores o módulos semipermanentes en todo el territorio nacional, específicamente en las ciudades, en las principales ciudades de los estados del país. Como hemos mencionado, estos módulos tendrán la capacidad de movilizarse a aquellas zonas con mayor vulnerabilidad o zonas rurales de cada uno de estos estados. Principalmente la atención de los módulos estará destinada para aquellos pacientes con COVID-19. Aunque si en los lugares no existen casos de COVID-19, ya que no llegó, los espacios podrán ser utilizados para atender pacientes que presenten síntomas de enfermedades ya erradicadas, como ya mencionamos, el paludismo, la malaria, entre otros. Claro está, estos módulos deben pasar por una rigurosa desinfección luego de cada atención. A través de estas unidades se logrará reducir el colapso de las infraestructuras hospitalarias, dado que se tratarán estas afecciones en lugares destinados para ellas. Asimismo, debemos destacar lo necesaria que es la vinculación con el personal del área salud, ya que ellos serán quienes darán la continuidad al proyecto luego de la construcción y la adecuada distribución de los módulos. Siguiente, por favor. Esta sería una imagen de cómo nos imaginamos los módulos. Y la siguiente. Ok, la estrategia y el programa de actividades. Partiendo de nuestro objetivo general y de nuestros objetivos específicos, logramos plantear las siguientes estrategias para garantizar el correcto desarrollo del proyecto. Uno, la creación y distribución de pabellones que serán adecuados en contenedores o módulos semipermanentes para la atención de pacientes positivos a COVID. Estos serán estructurados siguiendo medidas de saneamiento y enfocados en los estándares de calidad y seguridad en cuanto a infraestructura. También haremos un censo y selección de las localidades donde serán establecidos los contenedores. Es importante recordar la familiarización y concientización a los ciudadanos del territorio nacional sobre el destino y uso de estos módulos para tratar la problemática y que no salgan perjudicados más adelante. Siguiente, por favor. Ahora el seguimiento. Para evaluar el impacto y el desarrollo de la política implementada será
pertinente disponer de cierta información antes de la misma. Lo primero que vamos a hacer sería realizar un estudio que permite indicar la ubicación espacial de los pabellones. Segundo, implementar una evaluación detallada de necesidades donde se pueda apreciar el estado de las áreas de las áreas de atención de COVID-19 y demás epidemias a la población cercana donde se piensa instalar estas unidades. Y tercero, realizar un listado de los insumos y requerimientos hospitalarios. Luego de la implementación de los pabellones, siguiente, por favor. Luego de la implementación de los pabellones, se necesitará comparar los datos de los niveles de infectados y fallecidos por COVID-19 y otras epidemias en cada estado. Asimismo, vamos a realizar un estudio de la sostenibilidad de los pabellones en el tiempo, es decir, el gasto requerido, los implementos utilizados y el presupuesto mensual que va a necesitar. Tercero, realizar revisiones mensuales a las unidades para ver si todo está bien dentro de ellas. Y cuarto, llevar a cabo una evaluación de satisfacción a las personas que se han beneficiado de las unidades móviles para darnos cuenta si están funcionando adecuadamente. Los indicadores, siguiente por favor. Ok, los indicadores serán el número de infectados por COVID-19 que requieran atención hospitalaria, el número de beneficiarios, ya sean los directos y los indirectos, la tasa de mortalidad asociada al coronavirus, que esta debería disminuir considerablemente en las zonas donde se instalen los pabellones, la tasa de incidencia, esta se interpreta como el riesgo de contraer la enfermedad para un individuo que pertenezca a la población de referencia. Esta también debería disminuir. La tasa de morbilidad asociada a demás epidemias, esta hace referencia al número de personas enfermas respecto a una población total en un determinado tiempo y lugar, que la misma también debería disminuir. Por último, tomaremos como indicador la satisfacción del beneficiario. Esta información se va a recolectar a través de la interacción diaria de aquellos que asistan a las unidades móviles. Esto puede ser mediante buzones de sugerencias o encuestas. Para terminar, las conclusiones, vemos que en el contexto actual del país el principal enfoque del venezolano ha sido vivir según las medidas que ha dictado la pandemia. Los centros de atención de salud han ido colapsando poco a poco. Es por ello que desde el Ministerio de Obras Públicas proponemos crear una estrategia de masificación de pabellones para atender esta pandemia que ha causado daños tanto a nivel sanitario como económico y que es una realidad que se vive mucho más fuerte que en Venezuela por la crisis humanitaria compleja que estamos atravesando. Estos pabellones, como ya mencioné anteriormente, serán creados en una especie de containers de fácil construcción e instalación, que además serán móviles, con un presupuesto accesible, mucho más a crear infraestructura hospitalaria, y con ello se logrará disminuir el colapso de los institutos de salud. Sin duda, esto es un reto, pero aplicando correctamente las herramientas y estrategias ya mencionadas, es un plan viable y seguro. Por último, se ha evaluado la vida útil de los contenedores para que estos no se pierdan luego de la pandemia, y es que una vez controlada y erradicada la pandemia, los pabellones prestarán servicio de atención a otras enfermedades que aún no han sido erradicadas en el territorio, lo que hace que la duración del proyecto trascienda y se extienda a través de varios años. Listo. Gracias. Bueno, felicidades al Ministerio de Obras Públicas por haber cumplido con el tiempo, y además de por haber cumplido con el tiempo, haber llenado o haber cumplido con las expectativas de muchos, incluyéndome. En este momento le voy a dar el pase al jurado. Alfredo, si quieres empezar tú, Miguel dice que te dé el pase primero, entonces bueno, sin ningún problema. Hola, ¿me escuchan? Bueno, no, primero, por favor, primero que nada, felicitaciones a las tres que presentaron, a Silvia, Madeleine y Patricia. Sé que además creo que más personas trabajaron en el documento que nos enviaron por correo inicialmente, y felicitaciones a todos. Y bueno, lo primero es el reconocimiento. Yo ahorita no estoy en Venezuela, y el agradecimiento y la admiración de ustedes que están allá y están haciendo lo que están haciendo. Eso por delante. Ahora, yo tengo 3 puntos con los que entendería cualquier política, y me gustaría conversarlos con ustedes, a ver ustedes cómo bajo esas 3 categorías entienden lo que han
La presentación ha sido y sumamente clara. Entonces, en lo primero, y es la primera pregunta, una política para ser efectiva tiene que tener apoyo político para que pueda ejecutarse. Y ahí siempre surge una pregunta que es, ¿el estado de cosas en el que está Venezuela hoy es porque algún grupo se ha beneficiado de ella? Y algún grupo ha actuado deliberadamente para que las cosas estén así. Ustedes, en el entendimiento del rol que tienen, que entiendo que sería un ministerio opositor por lo que hablaron de las cifras y la opacidad, pero que pudieran perfectamente decir que son el chavismo. Y disculpen que se salta aquí el audio, y que Venezuela está mal por el bloqueo o la intervención de los Estados Unidos, bajo la narrativa que quieran, ¿cómo explicarían la crisis en la que está hoy el país en términos de salud, que lo dijeron muy acertadamente, y cómo esos actores que promueven esa crisis responderían a su propuesta? Si quieren, Vamos respondiendo de una vez no o haces las Silvia. tres y... Aló, ¿me escuchas? Aló. Ya. ¿Me escuchas ahora? No sé si los demás pueden confirmar. Sí, te escuchamos, Silvia, te escuchamos. Yo te escucho. Ok. No, Alfredo creo que no nos me escucha. No. Ok, ahora sí. Dale. No, que te iba a preguntar, ¿quieres hacer las tres y hacemos todo el final o haces una y vamos respondiendo? No sé cómo prefieran. Y las tres entonces, esa sería la primera. La segunda, para que una política se ejecute, tiene que ser factible desde un punto de vista administrativo. ¿Ustedes dónde creen cómo se pudiera mover el financiamiento de este proyecto? ¿Dónde creen que serían las principales fuentes de financiamiento y cuáles serían las principales trabas para el financiamiento? Y la tercera, o el tercer criterio para que una política también sea efectiva, es que tiene que ser técnicamente correcta. Entonces aquí me gustaría hacerles dos puntos. Uno, ¿cuáles son ustedes los criterios que consideran que son más importantes para la definición de los pabellones luego de que el plan piloto termine? Es decir, luego que salgamos de Caracas y Maracaibo, ¿cuáles son los criterios que ustedes creen que van a prelar para decir tenemos que ir a Valencia o tenemos que ir a San Juan de los Morros o tenemos que ir a Puerto Ordaz desde el punto de vista del diseño de la política? Y ahí, en lo técnicamente correcto, ¿cómo creen ustedes que se vende en términos de un manejo de una epidemia que luego de año y medio se esté planteando un plan piloto comunicacionalmente? ¿Cómo le explicarían ustedes a la ciudadanía, miren, tenemos esta situación que nos han matado a esta gente y vamos con un plan piloto? La pregunta es para desarrollar la creatividad de cómo responderíamos si esto fuese una situación real a la gente que nos atacaría cuando en verdad hay que hacer un plan piloto, pero en el desespero podrían presionar más. Esas son las tres preguntas y de nuevo felicitaciones por tan buena presentación y por tan buen trabajo. Buenísimo, gracias. José, ¿quieres tú o no sé si las muchachas, o sea, yo puedo hacer las mías porque creo que van ahí en la misma línea de Alfredo. Dale, está bien. Yo me voy inclusive a ubicar como que si soy un opositor o un indeciso a la política, quizás para que la pregunta tenga más sentido. La primera pregunta sería, ¿por qué invertir en pabellones? Imagínense que yo soy alguien que ustedes necesitan convencer y no invertir directamente en los hospitales cuando ciertamente ustedes nos están comentando que los hospitales están en una situación de crisis muy grave. O sea, ¿por qué desviar esos recursos que podríamos utilizar para algo que es más sostenible en el tiempo, como arreglar un hospital, y no invertirlo más bien directamente en algo que parece ser como pasajero y parece ser como concreto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería en esa misma línea de por qué ustedes, si bien lo explicaron muy bien y las felicito porque muchas de las dudas que se me iban generando las fueron aclarando a medida que iban presentando. De nuevo, como que me gustaría que profundizaran un poco por qué empezar en Caracas y en el Zulia, porque quizá una persona les diría, bueno, quizás son ciudades donde el sistema de salud está en mejor condiciones que otras ciudades del interior del país.
Entonces, bueno, quizás esas son mis dos preguntas. Ok, voy a lanzar, o sea, voy a hablar y voy a ir hilando como que para cubrir varias de las dudas. Igual, bueno, creo que Patricia y Made me van a terminar de hacer el backup aquí. Pero bueno, voy a iniciar por lo último que dijiste, José. Tomamos inicialmente Caracas y Maracaibo porque han sido los dos estados con más nivel de infectados que necesitan atención hospitalaria de todo el país. Si bien son dos estados, diría que son los más grandes, con mayor densidad poblacional de Venezuela, tomando en cuenta, bueno, Caracas y Maracaibo, son los estados que también han sufrido más rápido colapso hospitalario por nivel de infectados de COVID. Entonces, por eso tomamos esos dos planes iniciales. Incluso ya especificamos que van a ser los dos hospitales universitarios de las dos ciudades. ¿Por qué invertir en pabellones y no en hospitales? Esta respuesta es interesante, lo que pasa es que creo que es más un ataque de tiempo, o sea, lo tomamos así por el factor tiempo. ¿Por qué? Porque construir un hospital como una infraestructura de concreto armado va a requerir mucho más tiempo que poder utilizar los pabellones móviles para instalarlos y adecuarlos a poder, a que puedan de una vez presentar soluciones para los infectados por coronavirus. Permítame un segundo que se me apaga la computadora. Listo, ya volví. Por eso fue que presentamos el tema de los pabellones y no los hospitales. Sí podría ser un criterio para que alguien no nos apoye, porque bueno, implica sí desviar recursos para algo más permanente, pero bueno, lo vemos como algo por rapidez en el tiempo y por la rapidez que se necesita para atacar el tema del COVID. Con respecto a los apoyos políticos, si nos consideramos un ministerio opositor, ahí yo creo que bueno, van a surgir muchas trabas porque el Ejecutivo Nacional va a sacar sus planteos de soluciones al tema del coronavirus, que han comprado más temas más aparatos de respiración artificial, que han adecuado más hospitales, que han puesto los hospitales centinelas, como el ejemplo del que está en el Poliedro de Caracas. Pero la verdad es que creo que eso no se ha diseñado sin política, sino solamente como para atender la emergencia. Entonces creo que esta propuesta podría ser interesante porque presenta una política que además creo que es bastante innovadora. No hemos buscado ejemplos en otros países del mundo, pero creemos que al menos en Latinoamérica no hay ejemplos similares. Y podría ser algo innovador y, como dije, de rápido instalación, implementación. Y además que implica menor costo a que construir infraestructuralmente 24 hospitales en los 24 estados del país. Factible administrativamente, bueno, ahí va a presentar definitivamente una traba porque el gobierno tiene otros planes con respecto al presupuesto nacional, pero creo que aquí vamos a tener que instalar de alguna forma, o es al menos lo que yo opino, algunas acercamientos entre el sector público y privado, que yo sé que es bastante difícil la situación política en la que se encuentra el país, pero sería interesante poder hacer esos acercamientos, al menos entre factores que puedan apoyar, al menos como parte de la carga administrativa, por decirlo así. Ahí se podría plantear reducir temas de impuestos, por temas de responsabilidad social, entre otros factores. Y por último, ya esto sí voy a dejar a Made y a Patricia para que cubran los criterios para la definición de las ciudades post pandemia. Yo creo que ahí van a tener que levantarse unos indicadores de cómo están la proliferación de enfermedades endémicas que estaban erradicadas y que están proliferando de nuevo en estados del país. Habría que evaluar si se necesita más, por ejemplo, en Bolívar, el tema del paludismo en comparación a Caracas, o el tema de fiebre amarilla también hacia el Amazonas, hacia el Tamacuro. Creo que esos indicadores nos van a permitir determinar en qué estados necesitan o se necesitan instalar más pabellones, porque como dijeron, ellas están en las principales ciudades del país, pero capaz se necesitan los pabellones en ciudades como el Callao, por ejemplo. Creo que esos indicadores nos van a poder permitir determinar cómo hacemos el plan post-piloto. Bueno, retomando las preguntas iniciales que nos hizo Alfredo, ¿cómo le explicas tú cómo le explicas a una persona, mira, hay un plan piloto primero? Evidentemente es difícil porque estamos hablando de una vida que está en juego, pero creo que con la aplicación viene la educación, la concientización, o sea, vendrían inducciones, vendría
maneras y no hay otra manera, hay que ser sinceros, porque esto es algo que se va a desarrollar y estamos esperando el éxito. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser muy sinceros y, bueno, como decía Silvia también, lograr acuerdos. Lograr acuerdos no es fácil, pero bueno, es lo que está pasando. Y bueno, tomando la pregunta de José Miguel, ¿por qué, por qué un módulo semipermanente y no en hospitales? Creo que lo que buscamos también es evitar el colapso de las infraestructuras hospitalarias. No sé, bueno, una experiencia, hace unas semanas estuve en el hospital de acá de Barquisimeto porque a mi papá lo tenían que operar y bueno, el contagio del COVID allá no es normal. Incluso yo actualmente tengo COVID y creo que, bueno, no es que creo, es que lo contraje ahí y creo que de esa manera podemos dividirlos, ¿verdad? En los pabellones solo se atenderían a pacientes con COVID y en los hospitales otro tipo de afecciones y así evitaríamos este tipo de contagio masivo que está azotando todo el país prácticamente. No sé y bueno, y los indicadores, sí, yo creo que los estados con mayor población deben tener también prioridad, pero a su vez, cuando hablamos de zonas rurales, queremos decir, por ejemplo, en Barquisimeto, en Quibor, Carora, esas son las zonas rurales de un estado con gran población. Esas zonas deben también ser atendidas urgentemente, porque no todos los ciudadanos tienen cómo trasladarse de Quibor 2 horas de distancia hasta el hospital de Barquisimeto y así sucesivamente. Bueno, era lo que quería acotar. Bueno, por último, para complementar, la verdad, mi internet me sacó varias veces de la sala mientras estaban haciendo las No preguntas. sé si pero Patricia tiene siguiendo, otra cosita que acotar acá. Patricia, tú me ¿me puedes decir escucho? si quieres decir algo final o quieres terminar Sí, de sí. responder algo. Si Está no, bueno, hablando, Silvia. está hablando justo aquí. Pati. Está justo. Sí, sí, te escucho, Sí, Patricia. te escuchas perfecto. ¿Me escuchas? Ah, ok. Ok, como decía, para complementar, el internet me estuvo sacando varias veces de la sala, entonces realmente no escuché muy bien las preguntas, pero siguiendo la línea de lo que puedo escuchar de Madeleine, es que realmente sí, la idea es que las personas no se contagien al ir a los hospitales. Algo que también suele pasar es que cuando vas a una clínica o un hospital te suelen decir, no te puedo atender, por lo menos si tienes síntomas parecidos al COVID como el dengue. Te dicen, no te puedo atender porque eso se parece bastante al COVID y no estamos atendiendo esto acá porque no queremos que más personas se contagien. Justo por eso sería la idea de tener unos contenedores fuera de los hospitales que puedan movilizarse a las zonas que más lo necesiten para la atención específicamente del COVID u otras afecciones que sean realmente muy contagiosas. Y respecto a lo de las zonas rurales, es que, o personas que no puedan acercarse a un hospital, es justo por esto que se haría como una encuesta para ver dónde es más necesario y tomando los indicadores que consigamos respecto a la pandemia y estas otras afecciones. Buenísimo, Patricia. Bueno, felicidades, Ministerio de Obras Públicas. Silvia, Patricia, Madeleine hicieron un trabajo de primera. Y bueno, y a los demás miembros del ministerio también les felicito por haber confiado en sus compañeras para que representaran y dieran la cara por todo esto. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. José, también muchísimas gracias. Bueno, nada, a partir de este momento un aplauso para ustedes. Y bueno, siéntanse un pasito más cerca de la graduación, como siempre digo, y gracias por llegar hasta acá y demostrar de qué están hechos los jóvenes ciudadanos de este país. Entonces, nada, vamos a dejar de grabar y ya